buenas tardes amigos televidentes, soy la doctora Irina Loor y el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante en familia, niñez y adolescencia. Y el tema es la extinción de alimentos, ya sea a los 18 años o a los 21 años. Este tema referente al tema de extinción de alimentos se encuentra conforme lo estipula el artículo numerado 4, numerales 2 y 3 de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de Niñez y Adolescencia de nuestro Ecuador. En este caso, les voy a comentar cuándo se debe de realizar o solicitar la extinción de alimentos. Si bien es cierto, en nuestro país ecuatoriano se debe de pasar alimentos, dice la ley, hasta los 21 años. Sin embargo, hasta los 18 años normalmente se debería de pasar alimentos siempre y cuando de ahí en adelante, cuando ya justifiquen que están estudiando. Es decir, si continúan estudiando sus estudios universitarios 16, 19 y 21 años, el demandado o demandada debe de continuar pasando los alimentos a sus hijos o hijos. En este caso nos preguntaremos, ¿pero en qué momento nosotros solicitamos la extinción de alimentos? Este es un procedimiento que se realiza mediante el juez competente que conoce el caso. Es decir, si está demandado en la unidad judicial de Carcelén, aquí en Quito, en este caso se debe de presentar un petitorio con escrito de abogado para la extinción de alimentos. ¿Cuándo se presenta la extinción de alimentos? Cuando de pronto se tiene conocimiento que el beneficiario, en este caso, ya no está cursando sus estudios. Es decir, si solo estudió hasta los 18 años, 19 o 20 años. ¿Qué sucede? Nos preguntamos si de pronto nunca hicimos el procedimiento para la extinción de alimentos. En este caso existen muchísimos casos que de pronto ya quieren solicitar la extinción de alimentos cuando tienen 30, 40 años o de pronto tienen 25 años, pero la ley dice que es hasta los 21 años siempre y cuando se demuestren que están cursando sus estudios, ya sean estudios universitarios o algún curso que les impida, en este caso, poder trabajar, que les dificulte trabajar. Pero si bien es cierto que de pronto no les justifica, no pueden trabajar todo el día, ahí sí, por sus estudios deberían de continuar pasando alimentos. Pero en el caso de que puedan trabajar todo el día y que de pronto el curso sea 1 o 2 veces a la semana, entonces es decir que no estaría justificado. Sin embargo, ¿qué sucede si queremos la parte demandada, en este caso es el padre o la madre, quiere pedir la extinción de alimentos y no, por desconocimiento de ley lo hace a los 25 años? En este caso existe varias opciones. La que es un poquito complicada porque tampoco hay devoluciones en pensiones alimenticias, es decir, si le están descontando mediante roles de pago, sí es un poco complicado el solicitar que si se descontó hasta los 25 años, pedir la devolución por pensiones alimenticias. Ahora, si bien es cierto, si una persona está pasando pensión alimenticias, en este caso solo depositando a la cuenta del SUPA sería más fácil. ¿Por qué? Porque si de pronto debe los últimos 5 años, al pedir la extinción de alimentos, y por darles un ejemplo muy claro, si su hijo o hija tiene 25 años o tiene 30 años o tiene 22 o 19 y tienen conocimiento de que no está estudiando, en el petitorio de alimentos solicitan que justifique, se le corra traslado al beneficiario, primero para que comparezca por sus propios derechos, porque a partir de los 18 años debe de comparecer por sus propios derechos dentro de la demanda que presentó ya sea el papá o la mamá, y debe de justificar, la jueza o el juez competente va a correr el traslado para que justifique con certificado si continúa estudiando hasta los 21 o si no está estudiando. Es decir, que si de los 18 años en adelante hasta los 21 años no justificó, entonces se haría una reliquidación por medio de pagaduría de la unidad competente y el liquidador, si se debían $10,000 para darles un ejemplo, y en este caso se les hace la liquidación que hasta los 18 años que no justificó, debería de ser de pronto $4,000, $5,000. Entonces eso de ahí se eliminaría y sí tendría que solicitar en este caso que solo se pague hasta que se justificó.
pueden hacer de ahí en adelante un acuerdo de pago para poder, si no tienen las posibilidades, en este caso, de pagar la totalidad de la deuda, claro, entendiendo que es hasta que se justificó que está estudiando. Pero caso contrario, si justificó que está estudiando hasta los 21 años, sí le saldría un monto un poquito más alto. Entonces, después de este procedimiento, se tiene que justificar para la extinción de alimentos si tiene discapacidad el beneficiario o no tiene discapacidad. ¿Y por qué es importante demostrar que tiene discapacidad mediante el certificado que se le emite? Es porque si tiene discapacidad, tiene que cancelar la persona demandada alimentos por toda la vida, dependiendo del grado de discapacidad. Esto también es muy importante tomar en cuenta, que depende el porcentaje de discapacidad. ¿Y cómo se prueba esto? Mediante un certificado o su documento de la cédula que diga que tiene la discapacidad y el porcentaje de discapacidad en este caso. Luego de que haya una sentencia que va a ser, si no tiene discapacidad, va a ser favorable y se procedería a hacer la extinción de alimentos. Nos preguntamos de pronto, ¿qué sucede cuando se descuenta mediante roles de pagos? No se va a poder oficiar a la entidad, ya sea pública o privada, en este caso de la extinción de alimentos, sino cuando ya exista la sentencia, y con esa sentencia sí solicitar que se oficie a la entidad que trabaja, el demandado o demandada, para que en este caso ya no se depositen las pensiones. Y si la persona no es una persona dependiente, simplemente lo que debemos hacer es cancelar lo pendiente que estaba, tomando en cuenta la reliquidación, y en este caso, si no tiene para cancelar todo, poder llegar a un acuerdo de pago. Entonces, eso es muy importante, tener conocimiento. De pronto la población no tendrá conocimiento. ¿Cuál es el procedimiento? ¿En qué momento se debe de hacer? ¿Y por qué se debe de hacer? Tomar en cuenta que si tiene discapacidad y según su grado de discapacidad, tiene que pasar alimentos no solamente hasta los 18 o 21 años si fuese normalmente, sino de por vida. Eso es muy importante, amigos televidentes, tener conocimiento y paso a paso cómo se solicita, cómo es el petitorio, y que sí es muy importante que deben de saber que se debe realizar con un abogado. Eso ha sido todo por hoy, ciudadanía, respecto al tema de pensión alimenticias. ¿Cuándo se puede solicitar la extinción? Ya sea por haber cumplido 18, 19, 20 o 21 años y no se ha justificado, o si ya cumplió 21 años, se puede realizar este petitorio para que ya no continúen pagando. Nos vemos en un próximo segmento jurídico, y para cualquier consulta, mi numerito está en la pantalla. Buenas tardes con todos.